Bienvenidos a El Último Relato, el canal donde encontrarás historias que inspiran, conmueven y te hacen reflexionar. Hoy escucharás una poderosa historia sobre cómo un simple acto de bondad puede cambiar una vida entera. Imagínate estar en tu peor momento, agotado, sin perspectivas, y de repente, un pequeño gesto te abre puertas que nunca imaginaste. Eso es exactamente lo que le pasó a Lucía. Esta historia te demostrará que la vida puede sorprenderte cuando menos lo esperas. Así que, antes de empezar, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. ¿Preparado? Así que, vamos. La lluvia golpeaba la ciudad sin descanso, creando ríos en las aceras y empapando todo a su paso. Lucía se acurrucó bajo el refugio improvisado de la parada de autobús, sintiendo el frío filtrarse a través de la tela húmeda de su ropa. El día había sido largo, agotador, como tantos otros. 12 horas de pie en la pequeña cafetería, lidiando con clientes apurados, platos sucios y el persistente olor a café que se pegaba a su piel. Sus pies palpitaban dentro de sus zapatos empapados, pero apenas tenía fuerzas para quejarse. Lo único que quería era llegar a casa, tomar una ducha caliente y descansar un poco antes de empezar de nuevo al día siguiente. Fue entonces cuando el movimiento inquieto de un joven cerca de ella llamó su atención. Rebuscó desesperadamente en sus bolsillos, con expresión llena de angustia. Parecía estar buscando algo, murmurando para sí mismo mientras hurgaba en su mochila mojada. Lucía observó instintivamente, reconociendo esa mirada, no era solo preocupación, era desesperación. Por un momento dudó, sin saber si debía involucrarse. Pero cuando levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de ella, fue imposible ignorarlo. Había vergüenza en esa mirada, una súplica silenciosa. Luego, con voz temblorosa, se acercó y le preguntó si podía ayudarlo. Lucía no necesitó muchas explicaciones para entender. El joven había perdido su billetera y no tenía forma de pagar el boleto. Intentó ocultar su vergüenza, pero estaba claro lo mucho que le molestaba aquella situación. Ella conocía bien ese sentimiento. Ya había pasado por momentos similares, donde contar monedas al final del día era la única opción. Sin pensarlo mucho, abrió su pequeño bolso y rebuscó entre sus pocas pertenencias hasta encontrar algunas monedas. Era casi todo lo que tenía, pero se lo entregó al niño. Sin dudarlo, con una sonrisa discreta. «No te preocupes, un día tú también ayudarás a alguien», dijo, intentando aliviar su vergüenza. El joven sostuvo las monedas por un momento, como si dudara en aceptarlas. Pero cuando vio la sinceridad en los ojos de Lucía, tomó el dinero y le agradeció con un gesto de la cabeza. Él todavía intentó insistir en que encontraría una manera de devolvérselo, pero ella simplemente agitó la mano, como diciendo que no era nada. Para Lucía, realmente no lo fue. Un pequeño gesto casi automático. Otro día entre muchos en los que hizo lo que pudo para que la vida fuera un poco menos difícil, para ella y para los demás. No tenía idea de que en ese momento había plantado una semilla que lo cambiaría todo. La lluvia seguía cayendo con fuerza y Lucía sentía que el frío se intensificaba a medida que pasaba el tiempo. Por fin llegó su autobús y antes de subir echó una última mirada al joven, que ahora sostenía el billete en la mano, listo para abordar el siguiente. Su expresión todavía transmitía sorpresa, pero también alivio genuino. Lucía no pensó más en el asunto. Tan pronto como se sentó en uno de los asientos vacíos, apoyó la cabeza contra la ventana y suspiró. Su mente ya estaba ocupada con las preocupaciones habituales, facturas vencidas, la nevera casi vacía, el miedo constante de que pudiera pasar algo peor. Pero de alguna manera, ese pequeño acto de bondad había calentado un poco su corazón en ese día difícil. 3 días después, Lucía llegó a la cafetería para otro turno agotador. El uniforme limpio no ocultaba el desgaste escrito en todo su rostro. Al entrar, notó una atmósfera extraña. Los compañeros susurraban, el gerente mantenía una postura tensa. Pronto la llamaron a su oficina. Su estómago se revolvió antes incluso de oír las palabras que tanto temía. La empresa estaba recortando personal y, desgraciadamente, ella estaba en la lista de despidos. La noticia fue un duro golpe. El gerente utilizó palabras tibias, intentó mostrar empatía, pero nada de eso ayudó. Lucía salió de la habitación aturdida, conteniendo las lágrimas mientras recogía sus cosas. En ese momento todo pareció desmoronarse.
Lucía salió de la cafetería sin rumbo. El peso de la incertidumbre la aplastó mientras caminaba por las calles mojadas, sintiendo el viento frío cortar su piel. ¿Qué harías ahora? El salario apenas alcanzaba para cubrir los gastos del mes, y sin él, las facturas se convertirían en una montaña imposible de escalar. La desesperación empezó a extenderse dentro de ella como un nudo apretado en el estómago. Pensó en llamar a alguien y pedirle ayuda, pero sabía que nadie tenía mucho que ofrecer. Sus pasos eran automáticos, guiados por la costumbre, hasta que un coche inusual se detuvo a su lado. Una limusina. Lucía al principio lo ignoró, pensando que no podía ser para ella, pero la puerta se abrió y una voz familiar la llamó por su nombre. Parpadeó unas cuantas veces sin entender lo que estaba pasando. Del coche bajó un hombre elegantemente vestido, con una sonrisa que mezclaba sorpresa y gratitud. Fue solo cuando se acercó que Lucía reconoció al joven de la parada de autobús. Pero ya no parecía el mismo niño inseguro y empapado que había sido en aquella noche lluviosa. Ahora irradiaba confianza, como alguien acostumbrado a estar al mando. Antes de que ella pudiera preguntar algo, él se presentó completamente: Andrés Montenegro, empresario. El shock la dejó congelada por unos segundos. ¿Qué estaba haciendo allí? Y lo más importante, ¿por qué había venido a buscarla? Lucía permaneció de pie, intentando reconstruir aquella situación inesperada. Andrés notó su confusión y pronto comenzó a explicar. Dijo que el día que se conocieron no se encontraba ante un acontecimiento inesperado. De hecho, estaba realizando un experimento personal, tratando de comprender mejor la realidad de la gente común. Había salido sin seguridad, sin dinero, sin privilegios, solo para experimentar en primera persona lo que era depender de la bondad de los demás. Y en ese momento difícil, ella, una completa desconocida, fue la única que le extendió la mano sin pedir nada a cambio. Dejó en él una marca que no pudo ignorar. Lucía escuchó todo, pero aún le costaba creerlo. ¿Por qué alguien como él, un empresario millonario, se tomaría la molestia de buscarla? Andrés entonces fue directo al grano, quería corresponder su gesto. Sabía que un simple «gracias» no era suficiente. Dijo que, desde ese día, no podía dejar de pensar en lo que había aprendido de ella y ahora quería darle la misma oportunidad que él había recibido. Él no solo ofreció ayuda, ofreció un cambio de vida real. Un trabajo en una de sus empresas, un puesto estable con un salario digno, algo que Lucía nunca imaginó que podría tener. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. La propuesta parecía demasiado buena para ser verdad. Una parte de ella quería creer, pero otra parte temía que estuviera soñando despierta, a punto de despertar en la misma dura realidad de siempre. Andrés notó su vacilación y con paciencia le aseguró que no había ningún truco de por medio. No fue caridad, mucho menos un favor. Fue solo una oportunidad, algo que él creía que ella merecía. Lucía tragó saliva secamente. Pasó toda su vida trabajando duro sin recibir jamás nada más que el mínimo. Ahora, alguien apareció de la nada ofreciéndole todo lo que siempre había deseado: seguridad, estabilidad, dignidad. Era difícil aceptar que esto realmente pudiera estar sucediendo. Instintivamente, Lucía quiso negarse. El miedo a lo desconocido pesaba tanto como la duda. Pero luego pensó en todo lo que había perdido ese día. El trabajo, la frágil seguridad que ya tenía. Si dijera que no, ¿qué pasaría? Regresaría a casa sin perspectivas, teniendo que empezar desde cero y sin garantías. La verdad es que no tenía nada que perder. Respiró profundamente y, por primera vez en mucho tiempo, tomó una decisión impulsiva: aceptó. Andrés sonrió, como si ya hubiera esperado esa respuesta. Le pidió que subiera al auto para poder hablar mejor, y aunque su corazón aún latía rápido, Lucía dio el primer paso hacia un futuro que nunca imaginó posible. Dentro de la limusina, Lucía miró a su alrededor, sintiéndose fuera de lugar en ese entorno tan diferente a su realidad. La suave tapicería, el olor a madera del coche, los lujosos detalles, todo allí gritaba acerca de un mundo que no le pertenecía. Andrés, sin embargo, mantuvo un tono ligero, como si aquella conversación fuera algo natural. Explicó que su empresa tenía varias sucursales y que quería que ella iniciara en un puesto administrativo, con formación completa. No requeriría experiencia, solo dedicación. Para Lucía, sonaba surrealista.
Siempre soñó con tener una oportunidad fuera del trabajo duro, pero las puertas nunca se le abrieron. Ahora había uno completamente abierto ante ella. Aún así, la inseguridad era fuerte. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, mirando a Andrés con sinceridad. Sonrió por la comisura de los labios, como si ya hubiera esperado esa duda. Porque me ayudaste cuando nadie más lo hizo. Y porque gente como tú, que sabe lo que es luchar cada día, merece una oportunidad real. Lucía tragó saliva con fuerza. Me acostumbré a escuchar que tenía que conformarme con menos, que las cosas eran difíciles y ya está. Pero por primera vez, alguien dijo que ella merecía más. Aquella sencilla frase seguía resonando en su mente, como si, de repente, una parte de ella que siempre había estado apagada comenzara a reavivarse. Los siguientes días fueron un torbellino. Lucía apenas tuvo tiempo de procesar todo antes de que la llevaran a conocer su nuevo entorno de trabajo. La oficina era un universo completamente diferente al que ella conocía. No más olor a café quemado ni pies doloridos por estar tanto tiempo de pie. La gente vestía ropa elegante, hablaba con seguridad y escribía en computadoras modernas. El primer día se sintió completamente fuera de lugar, como si estuviera invadiendo un espacio que no le pertenecía. Pero Andrés cumplió su palabra. Desde el principio se aseguró de que ella contaría con el apoyo necesario. Un curso de formación, una formación, alguien que te guíe en cada etapa. Lucía se lanzó de cabeza. En los primeros días sintió miedo, inseguridad e incluso vergüenza por no saber cosas que para otros parecían básicas. Pero poco a poco fue aprendiendo. Cada nueva habilidad adquirida era una pequeña victoria. Sus compañeros comenzaron a verla no como una intrusa, sino como alguien que estaba allí para crecer. Y por primera vez en mucho tiempo, se encontró soñando con algo más que sobrevivir. Empezó a creer que efectivamente podía construir un futuro diferente. El pequeño gesto de ayudar a un desconocido bajo la lluvia había cambiado por completo el curso de su vida. A medida que pasaban las semanas, Lucía empezó a sentirse más segura. Ella todavía cometía errores, todavía se sentía un poco fuera de lugar a veces, pero algo dentro de ella había cambiado. El miedo constante de no ser lo suficientemente bueno comenzó a dar paso a un nuevo sentimiento, el de pertenencia. Por primera vez, vio posibilidades donde antes solo había visto barreras. El salario era más de lo que había ganado en toda su vida y por primera vez pudo pagar sus cuentas sin tener que elegir cuáles retrasar. Poco a poco fue reconstruyendo su vida, con más seguridad y menos miedo al mañana. Andrés siguió de cerca su evolución, sin tratarla nunca con condescendencia. Él no la veía como una mujer pobre que necesitaba ayuda, sino como alguien que merecía estar allí por sus propios méritos. Eso hizo toda la diferencia. Lucía se dio cuenta de que su trabajo era valorado, que sus ideas eran escuchadas y eso la motivó aún más. Comenzó a estudiar por su cuenta, buscando aprender cosas nuevas para crecer dentro de la empresa. Lo que una vez parecía imposible ahora parecía solo cuestión de tiempo y esfuerzo. Ella ya no era solo una mujer que luchaba por sobrevivir. Ahora ella estaba construyendo algo para sí misma. El impacto de esa oportunidad no solo se reflejó en la vida profesional de Lucía, sino también dentro de ella. Antes acostumbrada a acobardarse ante las dificultades, ahora se dio cuenta de que tenía voz, que podía desear más que simplemente pagar las cuentas. El peso del agotamiento constante dio paso a un nuevo tipo de cansancio, el que viene del aprendizaje, de la evolución. Incluso en los días difíciles, ya no se sentía atrapada en un ciclo sin fin. Había un propósito, un camino a seguir. Y eso hizo toda la diferencia. Por primera vez, se miró al espejo y vio a alguien con futuro, no solo obligaciones. Ella también empezó a ver a Andrés de otra manera. No solo como el exitoso hombre de negocios que la ayudó, sino como un ser humano que comprendió las dificultades de la vida real. No había olvidado lo que había aprendido aquel día lluvioso y esto quedaba claro en su forma de dirigir la empresa. Trataba a los empleados con respeto y alentaba el crecimiento de todos. Lucía sintió una profunda gratitud, pero también algo más allá de eso, una inspiración. Si Andrés, con todas las oportunidades que tuvo, eligió usar su poder para cambiar vidas, ¿por qué ella no podía hacer lo mismo dentro de su propia realidad? Con el tiempo, Lucía comenzó a darse cuenta de cuánto su historia inspiraba a otros.
Los compañeros de trabajo que antes la veían como una novata sin experiencia ahora la admiraban por su determinación. Amigos y familiares notaron el cambio no solo en su situación financiera, sino también en su actitud ante la vida. Ya no se veía como alguien destinada a aceptar el mínimo. Comenzó a animar a otras personas a buscar oportunidades, a no rendirse ante las dificultades. Su propio hijo, que siempre la había visto luchar por sobrevivir, ahora la veía como un ejemplo de superación de obstáculos. Pero el verdadero impacto del cambio quedó claro cuando, un día cualquiera, Lucía salió a almorzar y vio una escena familiar. Un hombre joven, con ropa desgastada y mirada angustiada, rebuscaba en sus bolsillos tratando de contar las monedas para pagar su comida. Por un instante, ella se vio reflejada en él. Sin pensarlo dos veces, se acercó y pagó la comida del niño, sonriendo igual que aquella noche lluviosa. Se quedó sin palabras, tan sorprendido como lo había estado Andrés ese día. Y fue allí donde Lucía comprendió, un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Tal vez, ese simple acto, tal vez, fue el comienzo de una nueva historia para alguien, tal vez, así como le ocurrió a ella. Lucía continuó su vida con una nueva perspectiva. Lo que una vez parecía un destino inalterable ahora era un camino que ella podía moldear con sus decisiones. Cada día en el trabajo era una nueva oportunidad para aprender, crecer y ayudar a otros a creer en sí mismos. No era un cuento de hadas. Todavía hubo desafíos, momentos de duda, días difíciles. Pero la diferencia era que ahora sabía que no estaba atrapada en esa realidad. Tenía opciones, tenía voz, tenía un futuro. Y eso era más valioso que cualquier riqueza material. Años después, mirando hacia atrás, Lucía comprendió la magnitud de lo sucedido. Ese gesto, tan pequeño, tan simple, fue el punto de inflexión que cambió su trayectoria. Un momento de empatía transformó no solo su vida, sino también su forma de ver el mundo. Aprendió que la generosidad no consiste en esperar algo a cambio, sino en creer que cada acción puede marcar la diferencia. Y sobre todo, comprendió que a veces todo lo que se necesita para cambiar la vida de alguien es una sola oportunidad, o una sola mano extendida en un momento de necesidad. Lucía nunca volvió a ver a Andrés de la misma manera que aquel día lluvioso en la parada del autobús. Continuó su vida, dirigiendo su negocio, ayudando a otras personas como podía. Pero el impacto que causó en ella permaneció para siempre. Cada vez que alguien le preguntaba cómo había cambiado tanto su vida, ella sonreía y contaba su historia, no como un cuento de suerte, sino como un recordatorio de que los pequeños gestos pueden tener consecuencias inconmensurables. No se trató solo del dinero o la oportunidad que recibió, sino del cambio interno que produjo. Por primera vez, se sintió en control de su propio destino. Y así, Lucía continuó su caminar, siempre atenta a lo que ocurría a su alrededor. Porque ahora lo sabía, una mirada de desesperación, una vacilación antes de pedir ayuda, un bolsillo hurgado en busca de monedas podían ser señales de alguien que solo necesitaba un pequeño empujón para seguir adelante. Y si un simple gesto de bondad fue capaz de cambiar todo para ella, quién sabe cuántas otras vidas podrían transformarse con la misma generosidad.